Por supuesto habló la presidenta, fue una cadena nacional que estuvo grabada, que arrancó a las 8 de la noche, terminó exactamente a las 9, decían que iba a durar 40 minutos, finalmente duró 60, varias consideraciones para hacer, algunas ya la han venido escuchando aquellos que escucharon el programa de Marcelo Longobardi, tenemos por supuesto fragmentos de lo más importante, pero básicamente y a modo de resumen, se puede decir que a nivel informativo, a nivel duro, lo que Cristina ha anunciado es una reestructuración en la Secretaría de Inteligencia, algo que nos consultábamos ayer en este programa, finalmente la presidenta lo lleva adelante, se va a crear la Agencia Federal de Inteligencia en lugar de la actual Secretaría de Inteligencia, en principio es lo que ella misma llamó como un cambio de nombres, no hay nada nuevo bajo el sol con respecto a esto. Sí, tal vez lo más peligroso tiene que ver con que el sector que se encarga de hacer las escuchas telefónicas va a quedar en manos de Alejandra Gils Carbó, que todos la conocen y saben que tiene un rol muy pero muy importante en lo que tiene que ver con la estrategia judicial del gobierno dentro de los tribunales, y es de alguna manera un ariete del gobierno para llegar a hacer todo tipo de cosas: echar a Campagnoli, echar a Guillermo Marijuán, nombrar a fiscales de manera ilegítima, y entre otras cosas a partir de ahora va a tener la potestad y el poder de pinchar teléfonos como quiera. Que además Alejandra Gils Carbó está siendo investigada por posible hackeo e inteligencia a los fiscales, ¿no? Hay una causa judicial en la que está siendo investigada justamente por hacer espionaje ilegal, ¿no? Veremos finalmente qué detalles tiene el proyecto de ley que prometió Cristina mandar al Congreso ayer, cómo se instrumenta, sobre todo cómo se reglamenta y cuánto tiempo pasaría hasta que se ponga en funciones, ¿no? Recordemos que Cristina Kirchner el 10 de diciembre deja su mandato, ¿no? O al menos es lo que dice la Constitución. A mí me quedó una duda que por ahí ustedes me ayudan. ¿Cierra, deja de existir o simplemente lo va a manejar otra gente? En los hechos, obviamente lo va a manejar otra gente, porque no se puede crear una Secretaría de Inteligencia de la nada. Las Secretarías de Inteligencia o las agencias de inteligencia están formadas por espías, gente que en la Argentina, por ejemplo, se forma en el Instituto de Espías que queda en la Recoleta. No se puede formar de la nada. Por ejemplo, se pinchan los teléfonos. ¿Cómo? Hay un mecanismo, hay aparatos, hay gente que lo sabe usar. ¿Por qué se llama OJ la oficina? La oficina, porque es el resumen que se usa dentro de la CIDE, porque el nombre real es Observaciones Judiciales, OJ, ¿no? Por eso se llama así. Cristina ayer nos lo explicó. Bueno, entre otras cosas también hay varias cuestiones políticas que vamos a analizar, por supuesto, con los protagonistas del escenario político de la República Argentina. El primero que está en línea con nosotros es Ernesto Sanz, ya lo conocen ustedes, obviamente pertenece al Partido Radical y es uno de los candidatos, de los posibles candidatos a presidente en las próximas elecciones. Ernesto Sanz, muy buenos días, aquí lo saluda Diego Leuco en el programa de Jorge Lanata. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Buen día, un gusto escucharte. Quería conocer sus reflexiones, sus consideraciones. Ya ha opinado a través de Twitter, ha tenido una opinión bastante interesante, no solamente sobre el anuncio formal que tiene que ver con la CIDE, sino con las implicancias políticas que tiene el discurso de la presidenta del día de ayer. Yo creo que el discurso de ayer fue un enorme montaje, como tantos montajes a que nos tiene acostumbrado el gobierno. En realidad el problema de la inteligencia en la Argentina no es un problema de ley. Si vos analizás la ley actual, que no es una ley vieja, que es una ley de la democracia, que es una ley del año 2001, si esa ley se cumpliera a rajatabla y se cumpliera bien y se gestionara bien, no haría falta una nueva ley. Yo tengo toda la convicción de que con una nueva ley, pero con este gobierno, vamos a estar en los mismos problemas, porque acá el debate es sobre el concepto de la inteligencia. Si la inteligencia es una herramienta estratégica del Estado o si la inteligencia es una herramienta perversa, delictiva de un gobierno para los peores fines. Y esto es lo que ha sido la inteligencia en estos tiempos. Eso le quería preguntar, senador, porque Cristina, en su discurso, en su presentación, en su manera de narrarnos los hechos, cuenta que a ella le toca, esta es la palabra que ha utilizado, la historia la ha colocado en ese lugar donde le toca
reformar la Secretaría de Inteligencia No. y habla como si fuese un reducto podrido de la democracia que recién descubre, cuando hace 11 años que vienen gobernando en alianza con la Secretaría de Inteligencia. No, Ella y Néstor. A ver, en alianza perversa, porque supuesto. hay alianzas, acuerdos, pactos, coaliciones que tienen un fin virtuoso, y eso hay que sacarse el sombrero. Pero acá lo que hubo es una sociedad para el delito. Transformaron a un espacio del Estado, una institución del Estado con fines delictuales, y ahora se le vino encima, y ahora les explotó en las manos, y entonces ahora esto es una deuda de la democracia. Yo creo que no, la democracia tiene que levantarse frente a esto, y los hombres democráticos decir, no, mire, la democracia tiene muchas deudas y muchas asignaturas pendientes, está claro, después de 30 años hay muchas cosas que reformar. Ahora, esto de los servicios de inteligencia es una deuda de este gobierno. Este gobierno usó durante 12 años los servicios de inteligencia para perseguir, para extorsionar, para armar carpetazos, para armar operaciones con medios de comunicación afines al gobierno, para hacer cualquier barbaridad. Y ahora que le explotan las manos y que están desorientados, entonces ahora vienen los salvadores de la patria, además. Pero además, Diego, esto no significa que el gobierno pierda ni un milímetro de poder, ojo, el gobierno sigue teniendo una inteligencia oficial arbitraria, que hace lo que quiere, es la inteligencia de Milani, del ejército, pero además hay una inteligencia en la Policía Federal, en la Gendarmería. Cada una de las fuerzas nacionales tiene su propia inteligencia, o sea que no nos engañemos, acá no es que la inteligencia se descabeza de un día para otro y se desplaza. Un sector, un espacio, que quizás es el espacio más podrido, si ustedes quieren, está claro, pero de ahí en más el gobierno va a seguir utilizando una inteligencia a su favor. Y aún más, si las escuchas pasan, como se pretende, a la Procuración General, una Procuración General que no tiene una ley orgánica, a pesar de que la prometieron en la discusión del Código de Procedimientos Penales, no tiene una nueva ley orgánica y tampoco tiene control, porque hay que decirlo con todas las letras, el Ministerio Público Fiscal no es controlado porque desde hace un montón de tiempo el gobierno se niega a que exista una comisión bicameral que está en la propia ley. Entonces tenemos el peor de los mundos. Las escuchas, que eran la herramienta más perversa, pasan a un ámbito del gobierno como es la Procuración, porque mientras no tenga control y no tenga una nueva ley, sigue un ámbito del gobierno. Van a seguir teniendo inteligencia oficial a través del ejército, a través de las otras inteligencias. Entonces, ¿qué es lo que cambió acá? ¿Qué cambió? Absolutamente nada. Entonces, al final, uno siente que el discurso de ayer fue para decir que Nisman es culpable de la muerte de Nisman, que la justicia es la culpable del fracaso del pacto con Irán y que todos nosotros, todos los demás argentinos, somos culpables de la corrupción oficial. Un disparate, ¿no? Sanz, ¿qué tal? Nicolás Buñaski. Sí, ¿qué tal? Justamente sobre esto último que estaba diciendo le quería preguntar, ¿qué es lo que opina con mayor profundidad sobre las hipótesis y todo lo que dijo Cristina sobre la muerte de Nisman y sobre el papel que habría jugado Lago Marcino, ¿no? A mí me parece una barbaridad que la presidenta se entrometa en la justicia que está investigando y le diga a la justicia cuáles son las líneas de acción que el Poder Ejecutivo tiene. Al principio suicidio, después homicidio, ahora ya dentro del homicidio un culpable o una persona señalada con nombre y apellido. Una barbaridad, una barbaridad. En ningún país del mundo un presidente se mete a investigador privado, a Sherlock Holmes y a presionar a la justicia. Incluso, Ernesto, es una cuestión que no le permite la Constitución. Por supuesto. No solamente no puede por una cuestión política, una cuestión de forma, sino porque la Constitución le prohíbe taxativamente a los representantes del Poder Ejecutivo opinar sobre causas en curso. La Constitución no puede ser más clara. Bueno, está clarísimo, pero además, Diego, ¿cuál fue el fundamento, el argumento jurídico de la justicia para anular o para nulificar y declarar inconstitucional el memorándum con Irán? Precisamente la intromisión de un poder sobre otro, la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
Ese, en definitiva, entre tantos otros argumentos, es un argumento central. Bueno, acá, salvando todas las distancias, ocurre lo mismo, ¿no? O sea, el Poder Ejecutivo todos los días hace lucubraciones, va siguiendo el proceso de la fiscal y de la jueza. Entonces, no, mire, hoy la línea es vamos contra Lagomarsino. Mañana aparecerá, qué sé yo, no sé, un custodio, el jardinero del edificio, cualquiera. Entonces la línea va a ser, no, mire, en realidad Lagomarsino no era, ahora vamos por el jardinero. Pasado mañana el chofer de no sé qué. Estamos todos locos. Creo que hay una gran desorientación en el gobierno. Creo que el gobierno no hace más que mostrarnos la peor cara de un final de ciclo. Y bueno, y otra cosa, la última. La presidenta fue oficialista 19 de los 21 años que pasaron desde el atentado. Las palabras de ella chocan con su historia, Cuando alguien ha sido oficialista, y oficialismo en la Argentina, ¿no?, donde ser oficialista significa tener la suma del poder público prácticamente. Cuando uno ha sido oficialista 19 de los 21 años desde el atentado, uno no puede plantarse frente a la televisión y decir, mira, acá ha reinado la impunidad. ¿Alguna responsabilidad tienen para que haya impunidad con el atentado? Hablando de impunidad, también la presidenta dijo una frase curiosa, si quiere se la leo. Habló cuando repasó los supuestos logros en derechos humanos del gobierno, dijo que hasta el 25 de mayo del 2003 había habido una impunidad total sobre este tema. Bueno, es así, mire, por eso lo dicen ahora y no se les mueve un pelo. Kirchner, el día que bajó el cuadro, dijo una cosa parecida, y a los 2 minutos, cuando volvió a la Casa Rosada, lo llamó por teléfono a Alfonsín para pedirle perdón. Lo llamó por teléfono a Raúl Alfonsín para pedirle perdón, porque se había dado cuenta que lo que habían dicho es una bestialidad. La verdad es que aparezcan ellos como fundadores de la defensa de los derechos humanos a partir del 2003 es negar la historia de la democracia recuperada en el 83. Y yo, como hombre del radicalismo, no puedo menos que rebelarme con mucha indignación. Porque en el 84 y en el 85, cuando juzgar a los militares no era una broma, no era una joda, cuando había que tener mucho coraje para sostener la democracia, un presidente radical, Raúl Alfonsín, lo sentó en el banquillo de los acusados, nada más ni nada menos que a los jerarcas del proceso. Entonces, de eso, la verdad, la historia no se puede cambiar. Sanz, le quiero consultar desde el punto de vista político, ya que lo menciona. ¿Cómo cree que puede afectar esto a partir de ahora, el año que viene, que no es un año cualquiera? Porque ayer la presidenta hablaba como si recién hubiera asumido, pero perdón, yo digo el año que viene, y el año que viene ya vino, y es el 2015. La presidenta hablaba como si recién hubiera asumido, y lo cierto es que, como decía Nico al principio del programa, el 10 de diciembre se termina el mandato, con elecciones, por supuesto, antes. ¿Cómo cree que va a afectar esto a la vida de aquí en más? Bueno, va a ser un año obviamente complicado, mucho más de lo que han sido todos estos años en materia de diálogo. No existe el diálogo, mucho más complicado en materia institucional, la pérdida de calidad institucional es pavorosa. Va a haber, el gobierno hace bastante tiempo dejó de manejar, y por eso estamos como estamos, dejó de manejar 2 herramientas de poder real en la Argentina, sobre todo en la Argentina. Una son los servicios y la otra es la justicia, porque convengamos que durante muchos años el gobierno tuvo una relación con la justicia muy aceitada, que le permitió transitar tranquilo. Desde hace un tiempo perdió el control real de estas dos. Está perdiendo el control de la calle, algo que tuvo en algún momento, movilizaciones. Las únicas movilizaciones que hay son en contra del gobierno hoy en la Argentina, y hace rato, desde la elección del 2013, que perdió también la legitimación de ejercicio que le da el apoyo de una mayoría. En la elección del 2013, 3 de cada 4 argentinos votaron en contra del gobierno. Eso se llama perder legitimación de ejercicio. Un gobierno puede tener legitimación de origen, y este gobierno la tiene porque fue electo democráticamente, pero cuando se pierde la legitimación de ejercicio, ahí es donde empiezan estas. Ahora, es cierto, senador, que todavía maneja la agenda la presidenta, ¿no? Porque... pero Diego, no, yo me niego a aceptar eso, me niego. ¿Qué agenda? Una agenda ficticia. A ver, un gobierno que maneja la agenda es un gobierno que transforma la realidad positivamente.
A ver, manejar la agenda significa volver a una inflación de un dígito, manejar la agenda significa combatir al narcotráfico, manejar la agenda significa bajar los índices de inseguridad, manejar la agenda significa que la economía sea competitiva y las economías regionales tengan empleo y no desempleo. Nada de eso pasa en la Argentina. Entonces, ¿qué agenda se maneja? ¿Una artificial, inventada? No, tal vez lo que le está diciendo Diego es que la presidenta parece estar gobernando como si no tuviera intenciones de irse, no está reformando los dos, el Código Civil, el Código Procesal Penal, modificando la CIDE, intentando poner jefes durante los próximos 4 Ahora hablan años. de modificar el Código Laboral también. Eso, a ver, es un tema interesantísimo, porque eso pone en debate uno de los mitos que hay en la Argentina, de que solo el peronismo puede gobernar. Este mito se está cayendo a pedazos, porque lo que se está poniendo en debate hoy es cuál es el alcance de la palabra gobernar. Esta gente ha decidido dejar de gobernar en el sentido positivo de la palabra, que es resolverle los problemas a los ciudadanos, y desde hace rato usan el gobierno para dedicarse solo a conseguir impunidad. Eso no es gobernar, y por eso se está